Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo aplicar el método de los factores integrantes a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no exacta. La ecuación diferencial de primer orden no exacta que queremos resolver es la que muestro en pantalla. En este caso, la m es una función que depende de y solamente y la n sí depende de x por y. Muy bien, resulta que esta ecuación no es ni separable, ni lineal, ni tampoco exacta. Por lo tanto, lo que hemos visto en semanas anteriores, pues no va a funcionar, porque no podríamos aplicar nuestro método de solución por variables separables. Tampoco podríamos utilizar nuestra fórmula para una ecuación diferencial de primer orden ordinaria y lineal, y tampoco podemos usar nuestra solución para una ecuación diferencial exacta. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar un factor integrante para llevar esta ecuación diferencial no exacta a una ecuación diferencial exacta y entonces poder resolverla. Muy bien. Tratemos de hallar entonces un factor integrante. Lo primero que vamos a hacer es reconocer en nuestra ecuación diferencial original quién es m de x y quién es n de y. En este caso, m de x es y, como les decía, y n de x es la función x menos 2x cuadrada por y al cubo. Vamos a verificar si es exacta o no. Es decir, vamos a utilizar la prueba de las derivadas cruzadas y sacamos la derivada de m con respecto de y, que es 1, m con respecto de y es 1, y también obtendremos la derivada parcial de n con respecto de x, y esa es 1 menos 4y al cubo. Vean que estos dos términos no son iguales y por lo tanto la ecuación diferencial no es exacta como ya habíamos advertido. En el paso 3 vamos a verificar si la ecuación diferencial acepta algún factor integrante, a lo mejor uno que dependa de x o uno que dependa de y o uno que dependa exclusivamente de la multiplicación x por y, porque para ese tipo de factores integrantes ya tenemos una fórmula para obtener el factor integrante correspondiente. Vamos a suponer que fuera una función que depende de x. Si fuera una función que depende de x, de acuerdo al video anterior, esta cantidad debería ser una función de x. Vamos entonces a utilizar m y n dados en el paso 1 y vamos a calcular esta combinación. Haciendo eso, vemos que esa combinación me da 4y cubo entre 1 menos 2xy cubo. Definitivamente no es una función de x, por lo tanto, esa ecuación diferencial no acepta un factor integrante tipo mu de x. Ok, ahora vamos a suponer que se tratara de un factor integrante que solamente depende de y. Lo que vimos en el video anterior es que si eso pasa, entonces esta combinación debería ser una función exclusivamente de y. Muy bien, utilizando m y n dados en el paso anterior, podemos hacer este cálculo y llegaremos a la conclusión que esa combinación no es solo función de y, de hecho es x por y cuadrada. Muy bien, entonces queda descartado que nuestro factor integrante sea una función que solamente depende de y. Muy bien, lo que sigue es suponer que el factor integrante es una combinación, perdón, el factor integrante es una función que depende de la combinación exclusiva de x por y. Si eso pasa, entonces, de acuerdo al video anterior, esta combinación debe ser una función exclusiva de la multiplicación de x por y. Muy bien, vamos a calcular esto y vamos a ver qué nos da. Resulta que después de hacer este cálculo, nos da menos 2x entre y. Justamente esta expresión sí es una función
de x por y. Por lo tanto, el factor integrante es una función de x por y. Muy bien, lo bonito de esto es que ya tenemos una expresión para ese factor integrante. Lo único que hay que hacer es integrar esta combinación, integrarla en z, donde z es x por y. Entonces lo que voy a hacer es en esta combinación, siempre que vea x por y, voy a escribir z. Y lo que obtengo es que esta combinación se convierte en menos 2 entre z, porque z es justamente x por y. Y lo tengo que integrar en z. Esta integral es muy sencilla de hacer, es un logaritmo y ese logaritmo con la exponencial se cancelan y el resultado es 1 entre z cuadrado. Si yo regreso a mis variables x por y, entonces el factor integrante es 1 entre x por y al cuadrado. Muy bien, entonces si yo ahora multiplico mi ecuación diferencial original, que era esta que está acá, la multiplico por el mu que encontré, voy a llegar a esta ecuación diferencial, que es la misma que esta, solo multiplicada por el factor integrante, que recuerden era 1 entre x por y al cuadrado. Muy bien, entonces distribuyo ese factor integrante y lo que obtengo es esta ecuación diferencial. Muy bien, ya no tendría yo que probar que esta ecuación diferencial es exacta porque ya es por construcción. Pero si alguien quiere asegurarse, lo que podríamos hacer es calcular o aplicar el criterio de las derivadas cruzadas y mostrar que la derivada de este término con respecto de y es igual a la derivada de este término con respecto de x. Muy bien, entonces, y les van a salir que son iguales. Por lo tanto, esta ecuación diferencial ya es exacta. Es decir, mu fue el factor integrante correcto. Muy bien, ya que tengo esta ecuación, lo único que resta hacer es resolver, como ya es exacta, puedo utilizar el método para ese tipo de ecuaciones diferenciales y resolverlo. Lo que tengo que hacer es que ahora para esta ecuación diferencial, esta sería mi m, esta sería mi n, y entonces utilizo, vean que este es m y este es n, y si recuerdan, para resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden exacta, hay que decidirse entre integrar m en dx o integrar n en dy. En este caso se ve más sencillo integrar m en dx. Y entonces la fórmula correspondiente es la que pongo en pantalla, sustituyendo quién es m acá y quién es n acá. A la expresión a la que van a llegar es a 1 entre xy más y cuadrada después de hacer las cuentas, igual a una constante. Entonces, vean que esta ya es la solución implícita a mi ecuación diferencial. Lo único que resta es despejar y en términos de x. Y es solución a esta ecuación diferencial y también es solución a esta ecuación diferencial, porque estas dos son la misma. Entonces, esa es la manera de actuar cuando uno no tiene una ecuación diferencial ordinaria de primer orden exacta. La idea es llevarlo a su forma exacta. Como ven, no siempre es tan fácil encontrar cuál es el factor. Este es el principal problema. Y por el momento solamente tenemos tres opciones de una infinidad de opciones que existen. Entonces, en general, repito, encontrar ese factor integrante es tan complicado como a veces resolver a la ecuación diferencial misma.